Bueno, seguimos trabajando con la propuesta de la mitad que trabajamos hace un ratito. Nos quedó pendiente este ejercicio para resolver. Acá es necesario que nosotros podamos trabajar separando variables. Camila hizo una propuesta allí de que todo esto queda como diferencial y sobre y diferencial x sobre 1 más x. O sea, ella ya lo hizo la separación de variables y ya habría que integrar si estamos de acuerdo todos con esto que está acá. ¿Están todos de acuerdo con la propuesta que hizo Camila? Esto que aparece aquí de color bordó recuadrado. Entonces ya empezamos a integrar. Si alguien no está de Yo acuerdo, sí, profe, pero tengo una pequeña duda. pregunte. Eh, ¿Por qué el I pasó positivo? Muy bien. Lo primero que hacemos es llevar este término para el otro lado del igual. Y acá voy a hacer algo para que vos lo veas mejor. ¿Está? Entonces, cuando yo lo llevo al otro lado del igual, esto me queda así. Fíjate, estaba restando, lo paso al otro lado del igual y me queda sumando. ¿Bien? Y después lo que hago es, esta i la traigo para este término y la junto con su diferencial dividiendo, y este 1 más x lo traigo para acá y lo paso dividiendo. Entonces, como dijo Camila, está perfecto el planteo que ella hizo de ecuación diferencial. Entonces, ahí tenemos la opción de cómo nos va a quedar. ¿Se entendió el pasaje terminó? Sí, Sí, muy bien. Entonces, aceptamos tu propuesta, Camila, y ahí está cómo nos queda armado para poder, una vez que ya lo tenemos, resolver esa integral que está ahí. La integral también va a ser fácil. ¿Cuál será la integral del lado de la izquierda del igual? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, la integral de 1 sobre i diferencial i. Logaritmo de I más C, ¿Logaritmo qué? Bien, natural. muy bien. Logaritmo natural de i más la constante de integración. ¿Y cuál sería la integral del lado de la derecha? Logaritmo natural de 1 más x. De 1 más Más. X. Muy bien, muy bien. ¿Por qué logaritmo natural? ¿Quién me lo dice rápido? ¿Se acuerdan lo que pasaba en la derivada del logaritmo natural? Si nosotros lo hacemos con aquellas viejas reglitas que parecen tan antiguas de derivadas, la derivada de un logaritmo era la derivada del numerador. En el numerador aparecía la derivada y en el denominador aparecía la función. O sea, si nosotros teníamos logaritmo natural de u, su derivada era u' sobre la función original. ¿Ah? Y ahí nos encontramos con, como bien dijeron ustedes, que esa es la integral del logaritmo natural de 1 más x. Y otra vez volvemos a revisar todo lo anterior. Agustín, bien, no te había visto en el chat, bien Agustín. ¿Se entendió por qué la de la izquierda es muy fácil, la de la derecha es un poquito más trabajosa? Pero vamos a ver si es verdad lo que nos dice el resultado nuestro, y ahí está, efectivamente, el resultado que acabamos de decir con palabras recién, ahora lo tenemos expresado como afirmativo, lo que vamos a hacer. Y acá los quiero ver. ¿Cómo hacemos para despejar i de este lugar? Fíjense que está dentro de un logaritmo natural. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la definición de logaritmo natural? ¿Qué base tiene este logaritmo natural que está acá? Tiene base E, entonces pasamos Base, al logaritmo natural como E al otro lado. Muy bien, vamos a ver cuál es la propuesta que nos dice el ejercicio. Lo que ustedes acaban de decir está perfecto y acá queda más lindo. Miren, los dos logaritmos tienen la misma base, porque son logaritmos naturales. Entonces, si esto tiene una base e y esto tiene una base e, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo puedo igualar y escribir de esta manera, diciendo que, y después van a ver por qué, e elevado al logaritmo natural de i va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de 1 más x más la constante.
Todo ese exponente era nuestro resultado de la derecha. Todo el otro exponente perdón, se me cortó el audio. ¿Me escuchas de vuelta? ¿Hola? Sí, Sí, sí. sí, te escucho. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que yo hago es aplicar acá la propiedad de que las dos bases elevadas nos van a quedar de manera equivalente escrito esto que aparece acá. Una vez que yo tengo esto, ¿está? Voy a aplicar acá la propiedad que necesitamos recordar. Acuérdense de lo siguiente. Si yo tengo la a elevado al logaritmo en base a de x, esto va a ser igual a x. Y ahí está la propiedad de lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Está? Aplico la definición de logaritmo en ambos miembros y me encuentro con que si la base coincide con la base del logaritmo a la cual está elevado, el resultado de todo eso se transforma solamente en el argumento del logaritmo que está como exponente. ¿Eso dónde me va a pasar? Me va a pasar acá, con esta e y con su base, con esta e y con su base. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a decir lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo e elevado a la logaritmo natural de i, esto va a ser igual a i. ¿Por qué? Porque aquel exponente tiene la misma base que la base que aparece acá. Entonces, la propiedad de logaritmos que decía que eso se transforma en i. ¿Y cómo quedaría del lado de la derecha? 1 más x más c. Muy bien. ¿Y de quién me libero con esta propiedad? Me libero de los logaritmos naturales, que siempre que nosotros los vemos nos van a dar alguna especie de miedo, ¿no? Y ahí está, fíjense a lo que pasamos. Como bien dijimos, a resolver esto, fíjense lo que yo hice. ¿Se acuerdan del lado de la izquierda? Que yo tenía e, vamos a volverlo a escribir, para que no surjan dudas. Al logaritmo natural de 1 más x, y acá aparece otra propiedad, más c1. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con esto yo? Lo puedo transformar, como hay una suma de los exponentes, lo puedo transformar en un producto de la misma base. ¿Para qué hago esto? Para identificar que esto que está acá sea la constante nueva con la cual yo voy a trabajar. Entonces, si ustedes miran el próximo resultado que va a aparecer, me queda que en el primer término, esto, aplicando la propiedad, me queda que e elevado a la logaritmo en base natural me da como resultado 1 más x. Y lo otro que está acá, como no tiene logaritmo, es un número que está elevado a una constante. O sea que eso va a ser otra constante más. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder escribirlo, fíjense, otra vez como nuestro valor absoluto puede admitir dos soluciones, vamos a ponerlo con colores diferentes. Por un lado voy a poder trabajar con el valor positivo del valor absoluto y por otro lado con el valor negativo. ¿Por qué aparecen estas dos soluciones? Porque yo necesito despejar y esa i estaba dentro de un valor absoluto, entonces ese valor absoluto incluye los dos signos. Cuando yo saco el valor absoluto, tiene que aparecer sí o sí lo del otro lado con sus dos signos respectivos. En el caso del más no lo pongo, en el caso del menos sí lo tengo que escribir. Y esas dos son las soluciones de nuestro ejercicio en general. Si yo voy a ver qué es lo que me propone el ejercicio, fíjense cómo lo arregla al ejercicio. Esa constante que está ahí, que yo les había dicho, esta C que está por acá arriba, es esta C que está acá. ¿Y a quién suplanta en nuestro rosado acá? A esa E a la constante 1 y a esta E a la constante 1. Y ahí nos encontramos con la solución general. Y fíjense qué fácil es nuestra solución general, pero tuvimos que pasar por todo un camino de propiedades de logaritmos que si no lo tenemos presente nos podemos llegar a perder. ¿Se entendió? Profe, Sí, ¿por qué e a la constante 1? muy bien. ¿Te acordás de esta parte, Juliano? A ver, esperame un segundo, ya te señalo.
¿Te acordás que de este lado, de la derecha del igual, nos había quedado algo así? En ese recuadro verde. Sí. Bien. En ese recuadro verde que vos tenés ahí, acá arriba como exponente hay una suma. Entonces, hay una propiedad de potencias que decía que, vamos a escribirla, así la repasamos también. Decía lo siguiente: si yo tengo cualquier base con un exponente multiplicado por la misma base con otro exponente, yo a esto lo podía escribir como una sola base y los exponentes se suman. ¿Bien? Entonces yo ahora lo hice al revés. Tengo una suma allá arriba, que vendría a ser eso. ¿Ves? Ahí está la suma. ¿Qué puedo hacer? Puedo escribirlo de esta manera. Como un producto de la base con el primer término de la suma, que vendría a ser esto que está acá, multiplicado por la base con el segundo término, que vendría a ser e a la C1. Esto tiene como finalidad, Juliano, que vos logres separar lo que es constante de lo que es función. Es decir, nuestro primer factor acá va a quedar expresado como una función y nuestro segundo factor va a quedar expresado como un número. Entonces, ahí tengo el por qué tengo que aplicar eso. ¿Se entendió, Juliano? Sí. No lo dijiste muy convencido. ¿O no? ¿Qué decís? Sí, sí. ¿Seguro? Entendí. Bien, perfecto. Muy bien, borramos todo esto. Ahí tenemos la solución general. Como no teníamos condiciones iniciales, ahí queda. ¿Qué tendríamos que hacer con esta solución general? Si quieren ustedes verificarla, llegar a que en nuestro primer ejercicio eso nos dé igual que esto, y vamos a ver si es verdad, y ya terminamos con este ejercicio y avanzamos otro poco, donde la solución general la vamos a reemplazar. Recuerden ustedes que como está escrito acá, esto lo vamos a tener que arreglar un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la función original? La función original decía 1 más x, entre paréntesis, todo eso multiplicado por diferencial de y, menos y por diferencial de x. Esto estaba igualado a 0. Esa era nuestra función original. Lo que hicimos de acá a acá fue la propuesta de pasarlo para tener variables separables. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer? Para poder, yo sé que esta función que tuve como resultado la voy a tener que derivar. ¿Cuál sería el resultado de esta derivada? Tengo un producto de una constante, ¿sí?, por una función. O sea que esto va a ser, lo hago como un producto o lo hago directamente suponiendo que esto va a ser constante por 1. Si no sería u', que es 0, por b, que es 1 más x, más c, que es constante, que es u, por b', que sería 1. O sea que donde está i, voy a poner c. Donde está i, lo voy a reemplazar por c, y ese va a ser lo que yo voy a trabajar acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y primero vamos a tener que juntar los diferencial y con diferencial x, y ahí poner este valor que sería nuestra derivada. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Vamos a agrupar un poquito. Voy a volver al ejercicio anterior, o sea, a cómo lo había expresado en la forma de allá para variables separables, y a partir de ahí voy a empezar a decir, bueno, muy bien, diferencial y yo necesito que aparezca la derivada en alguna de sus expresiones para poderlo reemplazar por esa c que apareció allá. Y acá voy a poner y sobre 1 más x. Bien, ahí acomodé para que aparezca en este lugar la expresión de la derivada. ¿Qué voy a poner en este lugar? C, que es lo que acabo de encontrar recién. ¿Y qué voy a poner en el otro lugar? Donde está i, voy a poner c por 1 más x, que sería nuestra función original, sobre 1 más x. En este lugar, precisamente, puedo simplificar, y fíjense que la constante, que no sé quién es, me queda igual a la constante, que tampoco sé quién es, pero verifico la identidad, y entonces eso quiere decir que la solución general que acabamos de encontrar es válida. ¿Bien? Yo no entendí por qué I es igual a C. Muy bien, vamos de vuelta. Muy bien tu pregunta. Voy a borrar allá
y lo vamos a derivar como un producto. Y vas a ver que ahí va a salir más fácil. Yo lo hice rápido, quizás por eso. Esto es un producto donde esto es U y todo esto es B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir que para poder encontrar I', voy a hacer la formulita del producto. U' por B más U por B'. Entonces, ¿qué digo? Cuando armo la formulita de la regla del producto, digo U', que es la derivada de una constante, va a ser 0. Multiplicada por B, que es 1 más X. ¿Está bien? Más U, que sería C para nosotros, multiplicada por la derivada de 1 más X, que es la derivada de 1 es 0 y la derivada de X es 1. Esto multiplicado por 0 se va y me queda que la derivada que yo estaba buscando de esa función es la constante. ¿Bien? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Así compartimos la otra diapositiva y seguimos trabajando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Muy bien. Salimos de compartir esto y nos vamos a otra pantalla donde acá finaliza el repaso de variables separables y en esta, si le quieren sacar una foto, ahí hay algunos ejercicios que ustedes quieren hacer, como para practicar. ¿Está? Eso sería otra instancia de práctica que ustedes pueden ir resolviéndolo a ver qué pasa. Si le quieren sacar una fotito, así pasamos a trabajar con las diapositivas y continuamos con el desarrollo de los contenidos. ¿Listo? ¿Pasamos a otra cosa? sí, Muy bien. Ya sabemos resolver entonces variables separables. Ahora nos vamos a meter en el trabajo de ecuaciones diferenciales. Y vamos a arrancar con la última diapositiva que habíamos estado trabajando, que tiene que ver con ecuaciones diferenciales y la definición formal de lo que es su solución. Una vez que nosotros ya sabemos resolver por un método, aunque sea, vamos a establecer una solución y lo vamos a definir de manera formal y lo vamos a leer y lo vamos a ir interpretando. No se me compliquen mucho con todo esto. Ustedes recuerden que después de esto vamos a hacer un resumencito y van a ver qué fácil. Podemos decir que encontramos la solución de una ecuación diferencial en una función diferenciable. Eso quiere decir que la función con la cual nosotros estamos buscando admite derivada definida en un intervalo AB, tal que si reemplazamos en la ecuación diferencial la función que vendría a ser esta g de x y todas las derivadas que aparecen en ella, la pueden verificar. No es ni más ni menos que lo que acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. O sea, encontrar una función, ¿está? A partir de que la solución sea esa función que va a ser la derivada de g de x, va a ser una función que va a estar como variable independiente x y como variable dependiente g de x. ¿Claro? Entonces, si nosotros a eso que es formal, acá trabajamos con el ejemplo, nos dieron este ejercicio, y' es igual a menos x sobre y, entonces su solución va a ser igual a la raíz cuadrada de c menos x al cuadrado, ¿está bien? Y esto que está acá es la solución de la ecuación diferencial que a nosotros nos dieron. O sea que obtenemos una función, ¿está bien? Que, si ustedes miran, el dominio de g de x va a ser lo que habíamos planteado miren, en el ejercicio primero que resolvimos, y el dominio de g' de x, o sea, y g' de x va a ser una función, como lo podemos ver acá, cuya variable x va a seguir manteniéndose y su variable y va a ser el resultado de la función que encontramos. Esto que aparece acá un poco... sí, Aldana, lo subo, no hay ningún problema. Ahora, ni bien suba el video, subo el Power anterior, así ustedes lo van viendo con tranquilidad. Entonces, esta solución que nosotros sabemos bien que entre nosotros es, en una ecuación diferencial, encontrar cuál es la función, que en este caso se llama y,
que si nosotros la derivamos y la ubicamos adentro de la ecuación diferencial, nos verifica la igualdad en un determinado espacio, intervalo. Por ejemplo, esa función que está ahí. Esa función que está ahí, y vamos a ver los tipos de soluciones. Es una... Profe, ¿puedes volver un cachito? Sí, como no, perdón. Ahí está. Listo. Muy bien. Si nosotros nos dan una solución, una ecuación diferencial de este tipo, es una ecuación de primer orden. ¿Está? ¿Por qué es de primer orden? Buena pregunta. Porque Que la llega hasta ahí máxima prima. derivada es la primera. Muy bien, porque el orden máximo de la derivada que aparece es la derivada primera. ¿Es lineal? No, porque está elevada No, al porque cuadrado. tiene exponente No, porque 2. tiene la potencia. Muy bien, la derivada está elevada al cuadrado, por lo tanto no es lineal. Entonces nos dan esa ecuación diferencial y nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de encontrar tres tipos de soluciones. Esto, después de resolver los ejercicios recién, tendría que quedar muy claro. Una general, una particular y una singular que nosotros no trabajamos, pero que va a aparecer un poquito más adelante, ¿está? O sea, mañana, y van a ver que si podemos terminar hoy algo de eso, va a ser muy interesante. ¿Qué es una solución general? Una solución general es una función que contiene tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación diferencial. Es decir, si yo tengo una función de orden 1, estas dos constantes tienen que ser iguales para que haya una sola constante de integración. ¿De dónde sale esto que está acá? Y ahora lo van a ver en un gráfico, de la posibilidad de encontrarnos con una familia de funciones. Esta ecuación o esta solución, ustedes tienen que aceptar que esa fórmula que está escrita acá es la solución general de esta ecuación que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dio como resultado esta ecuación? Esta ecuación nos dio como resultado una función cuadrática, pero no una función cuadrática, una familia de funciones cuadráticas, donde el valor de la constante tiene que ser el mismo, y si ustedes recuerdan, esto es una ecuación canónica. El valor de C lo que hacía era desplazar hacia los costados el vértice, en este caso en particular el eje de simetría, y el valor en sentido contrario, y el valor de C subía o bajaba ese vértice con el mismo signo. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Todas estas funciones cuadráticas que están acá, al vértice le pasó esto. Se desplazó en forma horizontal y se desplazó en forma vertical. Y esos desplazamientos que aparecen ahí lo vamos a ver mejor ahora cuando nosotros en una solución particular digamos, muy bien, yo quiero que la constante, por ejemplo, sea 0,8. ¿Cómo va a quedar esa función? Ven que tiene que ser el mismo valor porque yo estoy trabajando con una función de primer orden. ¿Está? Ese 0,8 me está diciendo que esto vendría a ser la h y esto vendría a ser la k de esa ecuación cuadrática, cuyo modelo de fórmula, si se recuerdan, era x menos h al cuadrado más k. ¿Se acuerdan de eso? Y de toda la familia de funciones del gráfico anterior, está la solución particular, representa una de esas funciones que aparecen ahí. Está, fíjense, vamos a tratar de revisar qué hace esa función y por qué aparece ahí. Si dice 0,8 negativo, esto va a desplazarse desde el origen hacia la derecha. Entonces yo estaría acá y ahí estaría, supongamos, el 0,8. ¿Y qué hace ese 0,8 positivo? Hace que una vez que dice el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical sea positivo y ese número que yo encontré ahí, ese valor que está ahí, tiene 0,8 de x y 0,8 de y, que es lo que se llamaba el vértice. Si la constante que yo elegí, en este caso, esto sirve solamente para una constante que sea 0,8. ¿Se entiende eso? Obviamente que el gráfico ustedes lo van a hacer con el GeoGebra, no tienen que hacer todo este gráfico. ¿Está bien? Pero si nosotros elegimos un valor de una constante particular, nos encontramos con la posibilidad que de todas las funciones posibles dentro de la solución para esta ecuación diferencial
que tenían la forma igual x menos c al cuadrado más c, cuando a la constante le dimos un valor, de toda esa familia solamente estamos hablando de esta particular, que tiene como vértice 0,8 de x y 0,8 de y. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos recién, en las circunferencias y en la semi, pasó lo mismo, y cuando hicimos el cálculo de la solución particular de todas las circunferencias, solamente nos sirvió la que tenía el radio 5. Bueno, esto es una familia de funciones cuadráticas, donde solamente nos sirve aquella que tiene el vértice en el 0,8 y 0,8. ¿Preguntas? ¿Podemos seguir? Sí, sí. Muy bien. Sí. Dos tipos de soluciones que hasta el momento las hemos trabajado, las vamos a trabajar un montón. ¿Está? Una es una familia de funciones, la otra es una de esas funciones que forman esa familia. Y va a aparecer ahora una solución particular, singular. ¿Está? ¿Qué tiene de nuevo esta solución singular? Que no forma parte de la familia de funciones. Y esto es lo interesante. O sea, de la solución general, que era una familia de cuadráticas, nosotros nos encontramos, cuando le dimos valor a la constante, con una de esas familias. Pero resulta que ahora aparece una función, acá igual x menos un cuarto, que no es de la forma de la familia de funciones. Entonces, eso se llama solución singular, y que seguramente esta ahí verifique lo que le pasa a esta función que está acá. ¿Y qué representa? Ya van a ver qué representa. ¿Ah? Pero no es una de la familia. O sea, alguien que no es de la familia vino y resulta que nos dio la solución también para nuestra ecuación diferencial. Y acá viene mi pregunta. Yo les aseguro que esta igual x menos un cuarto es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué pregunta me harían ustedes? Vamos a suponer que no nos creen. Entonces yo les digo, miren, me acabas de decir recién, Fabián, que las soluciones son esta forma. Y ahora me venís a traer una nueva forma diferente y me decís que es una solución. ¿Cómo puedo saber si eso es una solución de esa ecuación diferencial que a mí me plantearon? ¿Qué harían ustedes? Verifico. Verifico. Muy bien. ¿Y qué es verificar? ¿Cómo lo harías? Sí, correcto. Derivo Muy bien. y reemplazo. Vamos derivando. Y prima va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy completando la ecuación diferencial. Acá me quedaría 1 al cuadrado. Muy bien. Menos 2 por 1. Más 4x menos, ¿y ahora qué pondríamos? 4, y en lugar de y, voy a poner la propuesta de solución que yo les digo que seguro es, que sería x menos un cuarto. Y lo igualo a 0. ¿Se entiende lo que dice ahí? Sí. Muy bien. Lo voy resolviendo. El primer término me da 1. Segundo término me da menos 2. Tercer término me da 4x. No puedo seguir haciendo nada. En este término voy a tener que trabajar con propiedad distributiva. 4 por x me queda 4x. ¿Está bien? Y menos 4 por un cuarto, eso me queda como resultado 1 positivo, porque simplifico los dos 4. Entonces, ¿qué me da como resultado todo esto que está acá? Este 4 tiene una x. Fíjense, vamos al color rojo y decimos 4x con 4x lo puedo cancelar. 1 más 1 es 2, menos 2 es 0, o sea que esto también se va. Entonces, ¿qué acabo de comprobar? Que esa solución o esa función que no está dentro de la familia de las soluciones que yo encontré, verifica esa ecuación diferencial. Por lo tanto, va a ser una solución más que se va a llamar solución singular. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Que es una solución, fíjense,
que es tangente, si yo la dibujo en el gráfico, es tangente, ¿está bien? ¿De quién? De la función, de la familia de funciones tangente en un punto a toda la familia completa. ¿Para qué me va a servir esta tangente? Porque después nosotros, ¿se acuerdan que con tangente nosotros obteníamos con la ecuación de la recta tangente, obteníamos qué le pasaba en cada punto, cómo se comportaba una función, si era positiva, si era negativa, si era cero. Bueno, vamos a hacer después un mix, si se quiere, donde vamos a, además de la solución general y la solución particular, que ya lo podemos distinguir muy fácil, vamos a encontrar que gracias a esta solución singular y a que tiene que ver con una recta tangente, vamos a poder encontrar lo que se llama un campo de pendientes, donde la pendiente que va a tener que verse, acuérdense, aquellas viejas clases, que es el valor de la derivada en un punto, nos va a ir indicando cómo nosotros nos vamos a encontrar con la posibilidad de que a partir de estudiar, sin tener los gráficos, a partir de estudiar esas rectas tangentes y esos campos de pendientes, a ver si se los puedo mostrar, nosotros vamos a estar con la posibilidad de hacer un dibujito de otra manera. Acá hay una aplicación que se los va a explicar mañana seguramente Sergio, esta aplicación a física, pero mi preocupación es esta, a ver, mostrarles, si puedo, acá hay unas representaciones gráficas, fíjense lo que son los gráficos, y de repente, con esa solución singular, miren lo que pasa. Van a aparecer lo que yo les estoy diciendo, ese famoso campo de pendientes. ¿Qué es eso que aparece ahí? Este sería el cierre mañana. ¿Bien? Pero fíjense, en cada puntito de cada función, por cada una de estas funciones, pasa una pendiente. Sigamos una línea, por ejemplo, miren. Eso que está ahí es una de las funciones, me va indicando cada uno de esos segmentitos, la pendiente en un punto, y ahí va saliendo el dibujo, que es este que está acá. Miren. ¿Ven? ¿Ven las curvas cómo se van formando? Bueno, esas curvas con el campo de pendientes, yo puedo ir armando cómo es el comportamiento de una función. Si ustedes observan, de allá arriba las funciones, si yo las sigo, vienen comportándose de esta manera. Y de acá abajo, si yo sigo lo que dice el campo de pendientes, y obtengo una, ¿ven? Se van haciendo cada vez más cerradas, hasta que parece que por acá se hacen prácticamente paralelas al eje de las X, y por allá arriba vienen comportándose más o menos similar. ¿Y eso qué es? Eso no es ni más ni menos que este dibujo que va a aparecer acá. ¿Ven? Ese campo de pendientes, gracias a las soluciones singulares que nos hablan de una recta tangente, nos van a permitir encontrar a partir de un campo, de un montón de pendientes, de valores dependientes, que ahí se los van a enseñar a calcular mañana, la dirección o la forma que tiene la familia de curvas. ¿Aclaró? Esto lo dejamos para mañana porque no lo vamos a ver hoy, pero lo importante es que ustedes sepan que toda ecuación diferencial, que es el resumen que aparece acá, tiene, si aparece una condición inicial, estoy trabajando con un problema de valor inicial de primer orden. Es decir, si nosotros vimos los dos ejercicios que hicimos al principio, el primero que hicimos era un problema de valor inicial de primer orden, porque teníamos la ecuación diferencial y a su vez teníamos una condición inicial. ¿Está? Ese era uno. El otro era un problema de una ecuación diferencial. Acá hay uno resuelto. ¿Está? Ven que acá nos dice la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Lo vamos a repasar, así ya les queda listo para mañana. Y acá está la condición inicial que me plantea. Cuando la x se hace menos 1, la y se transforma en 1. Encontramos la solución, integramos esto, nos da x al cubo más c. Esa sería la función y en la cual voy a reemplazar con las condiciones iniciales. En la y pongo 1, en la x al cubo pongo menos 1. Hago la cuenta y llego a que la constante nuestra es 2. ¿Para qué me sirvió esa constante 2? Para poder reemplazar en la ecuación, en la solución general, que vendría a ser igual x cubo más c, y encontrar una ecuación, una solución particular. ¿Está? Entonces, si yo eso lo quiero ver,
es lo que acabamos de hacer antes, yo me voy a encontrar con un gráfico parecido a esto. ¿Ya? Fíjense que los gráficos no son muy simples de hacer, donde todas las funciones naranja, azul, violeta, roja, marrón y verde es la familia de funciones que corresponde a esta función que está acá. ¿Está bien? Esa familia de funciones es de la forma x al cubo más e. ¿Estamos? Y la ecuación original que nos dieron es 3x cuadrado, que vendría a ser la función que está de color negro. Una vez que yo tengo eso, el gráfico de la familia de funciones, cuando encontré el valor c igual 2, que fue esta función que está acá, es este dibujito. Esta forma que está acá tiene que ver con el valor de la constante en la condición inicial, que ahora se los voy a mostrar, que era cuando y vale menos 1, estoy acá, cuando x vale menos 1, la y se transforma en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la familia de funciones, la que yo estoy eligiendo es solamente x al cubo más 2, que sería esa función que está ahí. Y eso es lo mismo, vuelvo a insistir en esto, que lo que acabamos de hacer al principio, pero a partir de un ejemplo más. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Les prometo que acá dejamos. ¿Está? En esta diapositiva terminamos. Ustedes tendrían que arrancar mañana con este problema de valor inicial con funciones de segundo orden. ¿Está? Queda un minuto. Espero que hayan entendido, que hayan tomado apuntes y que, bueno, no se haya hecho muy larga la clase. Se vuelven a encontrar mañana con los profes. Que tengan un muy buen día y conmigo nos volvemos a encontrar el jueves, que sería la última clase, creo, del año. Así que cuídense mucho, que pasen lindo y nos vemos mañana a las 8. Gracias, nos vemos. Chao, chicos, hasta mañana. Cuídense. Adiós. Adiós, adiós.